David Alayón, o sea, yo, soy un alma muy curiosa. Yo soy ingeniero informático de profesión. Em, y la verdad que siempre he estado muy ligado con el mundo de la tecnología, pero siempre he visto no tanto como un fin, sino como un medio para conseguir otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que mi curiosidad me ha llevado a dar muchos saltos a lo largo de mi carrera profesional. Yo soy de Tenerife, de las Islas Canarias, pero bueno, salí básicamente para estudiar y luego ya me quedé viajando por diferentes sitios y en diferentes aventuras. Y yo creo que un poco mi visión, la que tengo ahora, yo siempre digo que he estado toda mi vida vinculado con el mundo de la innovación. He ido como descubriendo, ¿no? Una innovación más allá de la tecnología, que es a lo mejor donde empecé originalmente, para ver una innovación más vinculada con procesos, luego con cultura. Ahora estoy muy centrado en una innovación transformadora, una innovación que tiene una parte social y medioambiental. Y de alguna forma tengo la suerte, o siempre digo que tengo la suerte de que he podido hacer lo que en cada época eh, he querido o me ha interesado, ¿no? Tuve una época muy centrada en el mundo de la comunicación y el marketing, luego otra muy centrada en el mundo de las personas, los recursos humanos, que me rechina esa palabra, ¿no? Más vinculada con las personas. Otra época muy vinculada con el emprendimiento más tecnológico, la inversión, ¿no? Las aceleradoras, incubadoras, el mundo de la innovación. Tuve una época también muy vinculada con la gran corporación. Trabajé en Inditex durante 3 años y pico como responsable de innovación. Y luego en los últimos 7 años he estado muy centrado en aplicar todo ese conocimiento de tecnología, procesos, modelos de negocio, innovación o procesos de innovación, incluso transformación cultural y personas, en intentar conseguir algo tan ambicioso, pero tan ilusionante como intentar generar un mundo mejor transformando empresas y organizaciones e instituciones. A ver, los mayores desafíos que nos enfrentamos como sociedad, a veces yo hablo ya no solamente de sociedad, sino a nivel especie humana, a nivel planetario. Pues es muy complicado condensarlos en una listita de 3, 4, 5. La verdad que son muchísimos y además son bastante sistémicos, están muy enraizados, unos conectan con otros, ¿no? Pero bueno, por destacar algunos, yo creo que tenemos un reto gigantesco, un desafío gigantesco con lo que tiene que ver con la parte más medioambiental, en la parte más de acción climática o desastre climático. Yo creo que hay un reto muy grande, básicamente porque venimos de una forma, ¿no? de hacer las cosas que nos ha llevado casi a tocar los límites del sistema y los límites del planeta, ¿no? Una concepción muy vinculada con, digamos, una infinidad de recursos, ¿no? Recursos infinitos, una capacidad de crecimiento infinito, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto bastante grande que se ramifica de muchas maneras, porque tiene que ver con ya no solamente el conservar, ¿no? o regenerar, en este caso, el planeta donde vivimos, sino también pues, el acceso a recursos o cómo se pueden generar nuevos recursos, el acceso a nuevas fuentes de energía que conectan con la forma en la que vivimos. Digamos que todo se ramifica a raíz, ¿no? de la parte más medioambiental. Luego otro eje podría ser la parte más de desigualdad en cuanto a acceso, desigualdad económica, desigualdad de acceso a diferentes recursos, como puede ser la parte de educación, o incluso desigualdad a nivel de poder, ¿no? Em, yo creo que podemos coger muchos indicadores que pues, son positivos, ¿no? Pues en los últimos 50 años, pues el acceso a la educación básica ha crecido, no sé, la mortalidad infantil ha decrecido, es decir, muchos indicadores de progreso, ¿no? Pero sí que es cierto que también hemos podido ver cómo digamos, la acumulación de riqueza o de poder se ha concentrado en cada vez menos personas. Y aunque, por ejemplo, hay indicios de que el umbral de la pobreza o las personas que están por debajo del umbral de la pobreza ha decrecido a nivel mundial, em, creo que también la aglutinación de poder y riqueza está haciendo que, bueno, pues cómo se configura el mundo también sea bastante delicado, ¿no? En el sentido que no está democratizado esa forma de ver el mundo, esa influencia, ¿no? en cómo evoluciona el mundo, sino que se está concentrando en pocas personas, pocas organizaciones, incluso pocos países, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío bastante grande en cómo poder democratizar eso, incluso ver el efecto que genera, ¿no? Y luego como tercer punto, diría también, bueno,
la tecnología, como comentaba antes, al final yo lo veo como un medio, no como un fin, pero digamos dentro de los medios, ¿no? O dentro de los cambios tan grandes que estamos viviendo, pues es probablemente el principal motor, ¿no? Motor de generación de cambios y sobre todo cambios exponenciales y cambios disruptivos. Entonces, creo que hay un reto bastante importante de, bueno, ver o analizar cuál es el impacto que tiene la tecnología, no solamente presente, sino también futuro, ver exactamente cómo eso, reflexionar cuál puede ser el impacto de segundo y tercer grado en cuanto a sociedad, personas, planeta, porque, bueno, pues se pueden generar lo que se llama las consecuencias no deseadas, ¿no? Que ocurren en el tiempo. Tú planteas una tecnología maravillosa o una solución tecnológica maravillosa que a lo mejor en segundo o tercer grado, cuando se expande o se populariza, pues puede generar un efecto contrario, ¿no? Una consecuencia no deseada. Y ahora además estamos enfrentándonos a, bueno, grandes desafíos vinculados con pues una parte de ciberseguridad, una parte de ética, de uso ético, como por ejemplo se pueden generar brechas dentro de brechas en el mundo digital. Entonces, estamos sometidos a muchos grandes retos vinculados o donde el centro está la tecnología. Y luego, por añadir uno más, que podía añadir infinitos, pero uno que especialmente me interesa es lo que tiene que ver básicamente con la crisis de imaginación que estamos viviendo. Y eso me explico. Creo que, bueno, la capacidad que tenemos las personas, los humanos, de proyectar un posible futuro, ¿no? Lo decía un tipo que se llama Fred Pollack, que fue uno de los padres, ¿no? del movimiento de los estudios de futuros, principalmente en Europa, ¿no? Escuela holandesa, decía que, digamos, la capacidad que tiene una sociedad de proyectar una imagen de futuro positiva es también la capacidad de poder llegar a ella, porque esa imagen hace de una especie de visión magnética, ¿no? Nos coge y nos arrastra esa visión de futuro, ¿no? Claro, estamos viviendo también un momento donde hay, bueno, conflictos bélicos a nuestras puertas. Venimos de, aparte de los retos sociales y medioambientales que he hablado, pero también acabamos de salir de una pandemia. Se ha empezado a hablar de que las generaciones actuales, ¿no? Yo soy casi una generación bisagra, ¿no? Somos generaciones bisagra, pero empiezan a tener peores condiciones que las que tenían sus padres o sus abuelos. Estamos viviendo un momento también de desilusión, incluso, bueno, el modelo, ¿no? en el que estamos, pues ha generado también pues problemas de salud mental. Nos cuesta mucho proyectar futuros positivos, ¿no? Y por ejemplo, la ciencia ficción, las novelas, los cómics, ¿no? Las imágenes que vemos a nuestro alrededor, pues son distópicas. Y yo soy muy fan de la ciencia ficción y muy fan de las distopías porque nos generan un pensamiento crítico, ¿no? Pero por otro lado, carecemos de imágenes positivas del futuro. Carecemos casi de una posibilidad de imaginar futuros positivos a gran escala, ¿no? Incluso futuros alineados a nivel de humanidad. Pues yo creo que ahí está uno de un desafío, que es intentar potenciar esa imaginación colectiva, ¿no? Ya no solamente de unos poquitos, sino casi como especie, de hacia dónde queremos ir. Vale, las causas por las que nos enfrentamos a estos desafíos, digamos que por qué tenemos estos desafíos, ¿no? ¿Cómo han surgido? O sea, yo creo que lo mismo, hay muchísimas causas, sería muy complejo listarlas todas, incluso están muy conectadas entre sí, son bastante sistémicas, pero por mencionar algunas, a ver, yo creo que por un lado hemos generado un sistema socioeconómico bueno, con una mirada bastante bueno, con una mirada que está muy centrada en una máxima que había en los años 60 o 70. Ahí está Milton Friedman y esta gente, ¿no? Que de alguna forma lo que decía es que, digamos, las organizaciones y concretamente las empresas, su objetivo vital, ¿no? Su razón de ser era maximizar los beneficios, ¿no? Claro, bajo esa prisma, bajo ese punto de vista, que además es muy individual, pues al final lo que generas es un sistema pues muy inconsciente del efecto que puede generar, porque al final tú estás totalmente centrado en tu premisa, que es maximizar los beneficios, ¿no? Entonces yo creo que hemos, a nivel socioeconómico, vivido en un sistema donde esas premisas no han velado por los impactos de segundo y tercer grado, sino por un crecimiento infinito, el objetivo es seguir creciendo, por una concepción de recursos infinitos, cosa que no es así, pero bueno, esa ha sido la creencia que ha habido, con una impunidad o una inconsciencia por el impacto que se genera la propia generación de modelos de negocio de actividad económica. Es decir, yo me centro en maximizar mis beneficios, puedo más o menos controlar el impacto que tengo y que medio soy consciente de él de primer grado, pero el impacto de segundo, tercer grado, el impacto en el tiempo, eso, vamos, está totalmente a años luz de mi propio pensamiento, ¿no? Entonces, creo que hemos generado un sistema que tiene que resetearse, es decir, hemos alcanzado los límites del sistema actuales, ¿no?
Eh, claro, ese pensamiento cortoplacista, ¿no? Y incluso de maximizar el beneficio, yo creo que también se ha transferido a la sociedad, no solamente las organizaciones, las corporaciones, e incluso las instituciones, ¿no? Ahora se habla mucho, hay un autor, ¿no? Que el apellido es casi impronunciable, es como Rasnarik, ¿no? Que escribió un libro que se llama El buen ancestro o El buen antepasado, no sé cómo lo han traducido, y lo que dice básicamente es que vivimos en la tiranía de la hora, que lo que viene a decir es que absolutamente todo, tanto las organizaciones como las instituciones, que casi se resetean cada 4 años por cada elección, ¿no? En las elecciones, o ya la sociedad en general, que vivimos un poco, pues eso, con la perspectiva de que todo tiene que ser instantáneo, ¿no? Lo que pedimos, lo que nos llega, el resultado, el mensaje que envío que tiene que ser respondido, ¿no? De alguna forma. Todo tiene que ser instantáneo y todo tiene que tener una gratificación instantánea. Cada vez nos cuesta más las cosas que llevan un esfuerzo, ¿no? Y cualquier pensamiento en medio o largo plazo va a llevar un esfuerzo y no va a tener una gratificación instantánea. Por tanto, aquí conviven dos fuerzas importantes. Luego, por otro lado, creo que hay un punto que tiene que ver más con la geopolítica o la geoestrategia. Es decir, la globalización nos ha llevado a, bueno, cosas muy bonitas y muy potentes y de crecimiento y de progreso, pero claro, por otro lado, nos ha llevado también a que diferentes zonas geográficas compitan entre sí y que de alguna forma algunas que adquieren un mayor nivel de conciencia, pues compitan con otras y no jueguen, digamos, a las mismas reglas del juego. Es decir, si unos ciertos países legislan, ¿no? Para intentar ser más sostenibles y otros no están compitiendo en las mismas reglas del juego y por tanto el propio sistema va a penalizar a los que de alguna forma lo están haciendo bien y de alguna forma va a premiar a los que lo están haciendo mal por la propia dinámica de poderes y la propia dinámica de juego. Y ahí hay un tema bastante, bueno, importante de ver cómo se reestructura todo esto. Y luego, por otro lado, diría que ese pensamiento un poco más individualista nos ha llevado también y esa gratificación instantánea, a dejar de desarrollar un pensamiento crítico. Y yo creo que la base fundamental de todo, diría que personas y organizaciones, es intentar potenciar un pensamiento crítico, que no es otro que intentar profundizar en las fuentes, intentar generar una diversidad de opiniones, no estar con este sesgo de confirmación de solo buscar, digamos, lo que nos corrobora lo que pensamos, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico de ir a las fuentes, de ir a la parte más objetiva, si se puede decir así, aunque esto llevaría a un debate filosófico, ¿no? A intentar, de alguna forma, generar diversidad de opiniones. Bueno, ese punto yo creo que puede ser también casi más una solución que un reto, pero bueno, sigue siendo un reto de por qué nos enfrentamos a esto. La falta de pensamiento crítico sí que nos está llevando a ese desafío. Y luego, como decía antes, la falta de imaginación yo creo que nos ha llevado, ¿por qué no estamos enfrentando esa falta de imaginación, esa falta de capacidad de proyectar futuros positivos? Pues tiene mucho que ver básicamente con esas falta de imágenes positivas que hay alrededor e incluso esa visión individualizada, porque cuando tienes una visión colectivista a nivel conectivo, a nivel país, a nivel incluso, no sé, zona geográfica, a nivel planeta, pues seguramente podemos generar una visión común, alineada sobre un posible futuro deseable. Y yo creo que el ser incapaces de generar eso, básicamente por una visión cortoplacista, una visión muy de gratificación instantánea y muy individualizada, hace que no podamos llegar a ello. Entonces, yo creo que eso configura un poco, podría seguir tirando, digamos, causas, ¿no? Pero eso yo creo que algunas de las causas de por qué nos enfrentamos o por qué hemos llegado a tener que enfrentarnos a estos retos. A ver, yo creo que, digamos, las fuerzas de poder que existan, ya sea de un extremo a otro extremo, las fuerzas de poder yo creo que están muy interesadas en que, bueno, que no se genere ese pensamiento crítico, que no se genere tampoco, digamos, colectivos con fuerza en la hora de poder imaginar ciertas cosas. Incluso les interesa la polarización, les interesa la atomización de opiniones, la atomización de diferentes grupos y, digamos, eso, digamos, para no apoyar. Para el apoyo, digamos, les encanta la polarización, porque de alguna forma, gente polarizada es probablemente gente que no piensa de manera crítica, porque yo creo que siempre cuando te pones a rascar estás casi como en un punto intermedio, sino que de alguna forma apelas, digamos, al cerebro reptiliano que te sale, digamos, lo más interno, lo más visceral, más emocional que tienes. Por lo tanto, eso yo creo que interesa muchísimo. Y luego, cualquier acción que se haga a nivel geoestrategia, a nivel geopolítica, aunque creamos que parece que ha sido fortuito, casi siempre suele haber una estrategia.
Y casi siempre, yo creo que estamos viendo ahora más en un mundo donde hay dos grandes polaridades, aquellos países que de alguna forma pueden planificar a largo plazo y aquellos que no. Y es muy curioso porque las principales democracias se han basado en, bueno, cada X tiempo casi elegir o reelegir, digamos, los gobernantes. Y es muy curioso porque las que no son democracias o no son unas democracias puras, sino casi son una dictadura vestida de democracia, una democracia ligada con una dictadura, están pudiendo planificarse a largo plazo. Esto es súper interesante y nos tiene que llevar a una reflexión, porque al igual que las democracias se resetean cada 4 años casi, o el tiempo que se escoja dependiendo de los países, pero bueno, casi cada 4 años hay un reseteo y casi como que el partido que llega es el que tiene que deshacer lo anterior básicamente para poder ganar su propio hueco. Claro, en otro tipo de sistemas que puedes planificar a 20, 30, 40 años vista, pues de alguna forma pues, podemos estar más o menos de acuerdo o estar totalmente en desacuerdo en cómo se ha generado ese sistema, ¿no? De decisión. Pero por otro lado, los resultados en largo plazo son mucho más eh, potentes, ¿no? Entonces, esto también nos lleva también a otro desafío que tenemos por delante, que es el mundo del relativismo extremo o incluso de la posverdad en el que vivimos, que parece que no hay una posición clara. Toda fuerza tiene su contrafuerza, toda opinión tiene su contraopinión, y hay veces que incluso parece que todo pues, es válido, ¿no? O a lo mejor puede tener su cierta validez si te pones a rascar y empatizas con ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un reto muy grande, un desafío muy grande. Pues, ¿cómo sería el escenario deseable? Es una pregunta muy compleja y me explico. O sea, digamos que cuando, bueno, yo utilizo mucho la perspectiva estratégica y el diseño de futuros, o lo utilizamos desde Innuba, para intentar, digamos, proyectar futuros, escenarios de futuro deseables, ¿no? O preferibles, ¿no? Claro, la gran pregunta que nos llega es deseable para quién, ¿no? ¿Cuál es el escenario preferible para quién, ¿no? Claro, la respuesta suele ser para quien idea ese escenario deseable, ¿no? Entonces, claro, yo me inclino mucho por intentar generar, que sé que es muy, muy complicado, casi imposible, intentar generar un escenario deseable que aglutine o que incluya al mayor número de personas, idealmente casi como la humanidad entera, ¿no? De hecho, hay un libro de un tipo que se llama Buckminster Fuller, que fue un arquitecto muy futurista, fue el que inventó la cúpula geodésica y bueno, tenía una visión de futuro pues muy, muy inclusiva. Lo que él decía básicamente, él escribió un libro, escribió muchos libros, pero bueno, uno de ellos se llama Manual de Instrucciones para la nave Tierra. Y es muy interesante porque consideraba el planeta Tierra como si fuera una nave que circula por el espacio, cosa que en cierta medida es verdad, ¿no? Que tiene recursos limitados, que también es verdad, y que de alguna forma todos los habitantes de la Tierra son, digamos, los tripulantes de esa nave, ¿no? Y que tenemos que ponernos de acuerdo todos para intentar llevar lo mejor posible y el mayor tiempo posible esa nave digamos, en el mejor estado posible, ¿no? Porque al final hay recursos limitados, ¿no? Hay recursos limitados, perdón. Entonces, claro, con esa filosofía, claro, ¿cuál sería mejor el escenario deseable para todos? Pues intentar que generemos de alguna forma una especie como de imagen o consenso global que nos aúna, que nos aglutina a todos y que podamos tomar mejores decisiones para llevar a esa nave Tierra a un estadio lo más sostenible y lo más próspero posible, ¿no? Y claro, aquí sin querer caer en utopías, porque al final las utopías, ¿no? Esto lo decía también Eduardo Galeano, ¿no? Nunca se puede llegar a ellas. Lo que las utopías te valen, le decía como que las utopías son como el horizonte, ¿no? Nunca puedes llegar a él, pero ¿para qué sirve? Pues para ayudarte a avanzar, ¿no? A caminar. Pues al final sí que me gustan las utopías como esa visión, digamos, idealizar el futuro para intentar poder llegar a él, pero también partiendo no de un punto naif, no de un punto inalcanzable, ¿no? Entonces, claro, dentro de esto hay ejemplos como pueden ser los ODS, por un lado, que pueden tener ahí un tinte político y tal, pero bueno, al final, pues es un ejercicio de escenario de futuro que han dicho, no vamos bien, vamos a generar un plan de acción con 17 objetivos para intentar alinear al mayor número de personas posible, ¿no? O hay, por ejemplo, también en la ciencia ficción bastante literatura, ¿no? Yo recuerdo mucho Star Trek, ¿no? Que planteaba como un gobierno interplanetario, ¿no? Bueno, en este caso planetario, luego vendrá el interplanetario cuando haya otros planetas, pero de alguna forma una visión alineada de futuro donde digamos, haya como que estén incluidas todas las perspectivas, ¿no? Entonces, claro, para mí ese sería el escenario deseable, intentar conseguir a eso. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas trabas para poder llegar ahí. Hay trabas ideológicas, hay trabas territoriales, hay trabas del legado, ¿no? Hay una historia que hay veces que se tiene que perdonar o superar para poder llegar ahí.
Entonces, lo veo bastante poco probable que podamos llegar ahí. Pero, ¿qué es el escenario deseable? Sin duda alguna. Y hay otra cosa interesante, que es que muchas veces para alinear a personas, colectivos, países, ¿no? Ideologías incluso muy diferentes, hay veces que hace falta un enemigo común. Esto puede ser un poco una metáfora un poco bélica, no me gusta, pero en el fondo, cuando nos hemos enfrentado a una pandemia mundial, cuando pensamos en el cambio climático que nos pilla cada vez más de cerca, hay como retos que si son retos comunes, casi como de especie, ¿no? Pues de alguna forma puede alinearnos, ¿no? Como especie para intentar conseguirlo. Creo que el anclarnos en estos desafíos globales y cada vez que lo hagamos más cerca y que nos afecta más, seguramente nos ayuda a superar las diferencias individuales para ir digamos, a intentar resolverlos de manera colectiva. Pues las claves que debemos transitar para abordar estos retos y para intentar llegar a ese escenario deseable, pues probablemente sea un camino que está como en tres fases, que parece muy sencillo decir tres fases, pero al final cada una tiene muchísima complejidad, ¿no? A mí me gusta mucho este modelo digamos, del yo, nosotros y mundo, ¿no? De alguna forma esa filosofía de que el cambio empieza, ¿no? Por nosotros, luego por un contexto cercano y luego a llegar hacia lo que está por fuera, hacia el mundo entero, ¿no? De hecho, esto lo aplicamos también para transformación organizacional. Tú empiezas desde las personas, luego desde los equipos y luego transformas la organización. Pues aquí yo creo que tiene que, bueno, ocurrir algo parecido, ¿no? Desde el yo, pues de alguna forma hay cosas que tienen que operar desde cada uno de nosotros, es decir, pensamiento crítico sería una de ellas, trabajar más desde una parte de ética o de valores, bueno, vamos, interiorizar una parte de ética o valores. Hay una parte que tiene que ver con capacidad de escucha, capacidad de entendimiento profundo desde la escucha. Bueno, tiene que ver básicamente con una serie de competencias que de alguna forma nos hagan, bueno, entender mejor la realidad que vivimos y a partir de ahí, pues, intentar actuar acorde con ello, ¿no? Es un grado de conciencia, ¿no? Mayor. Entonces, yo creo que ese punto tiene que partir de las personas. Luego, el siguiente tiene que ver con los colectivos. Y cuando nos vamos a colectivos, yo creo que aquí digamos, por ejemplo, en Innuba utilizamos una metodología bueno, no es tanto una metodología, son 4 etapas que pueden cogerse por separado o juntas, que tiene que ver con entender, imaginar, accionar y contar, ¿no? Lo primero es el entendimiento, ¿no? Cuando quieres de alguna forma, digamos, intervenir o operar con un colectivo, acompañar a un colectivo, lo primero es entender exactamente, además, ahí viene otro eje principal que es el pensamiento sistémico, ¿no? Que es entender de manera sistémica cómo opera un colectivo o cómo opera organización o cómo opera un ámbito concreto, ¿no? Y de ese entendimiento profundo que tiene que ver también con una visión pues muy etnográfica, muy antropológica, m- muy desde las claves profundas, pues intentar imaginar ese futuro preferido, ¿no? Claro, el escenario que he descrito, el escenario deseable, es un escenario como muy grande y muy utópico. Si partimos un poco desde colectivos más pequeñitos, pues es casi imaginar pues escenarios preferidos o deseables desde lo pequeñito, ¿vale? Desde lo más pequeño, que no tiene que ser tan pequeño, pueden ser colectivos relativamente grandes, organizaciones grandes o incluso países, pero bueno, imaginar ese futuro deseable desde el colectivo que lo imagina, ¿no? Y teniendo una conciencia del impacto que puede llegar a tener. Evidentemente, si es un imaginario o un futuro preferido de un colectivo que deja fuera el resto, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, tener esa mirada un poco más sistémica, pero necesitamos imaginarlo. Y una vez que se imagina, el objetivo sería generar como un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción hay una herramienta que me gusta mucho cuando parte del futuro al presente, utilizando esa técnica del escalador, ¿no? De primero imaginar el destino y luego volver de ese futuro al presente dejando, ¿no? Pasos intermedios, que es el backcasting. A mí el backcasting me parece una herramienta maravillosa que lo que pretende es, oye, desde el futuro preferido, volver al presente pensando cuáles son los hitos que tenían que haber ocurrido para haber alcanzado ese futuro, ¿no? Y hacer una siguiente revisión, ¿vale? Con esos hitos, ¿qué podemos hacer para que ocurran, ¿no? O para que no ocurran otros
hitos, otros momentos que nos desvíen de ese futuro preferido. Y a partir de ahí generar un plan de acción, ¿no? Porque haces un viaje de ese futuro al presente y luego del presente al futuro desarrollando acciones, ¿no? Por lo tanto, la parte de imaginar y la parte de accionar conectan. Y luego la parte de contar es para nosotros y para mí es muy importante porque muchas veces en la transformación, en los procesos de transformación, digamos que operar desde un punto de vista puramente racional no funciona. No funciona porque realmente se dice mucho que el dato mata al relato. Yo soy de lo contrario, el relato mata al dato. Si tú puedes tener todo perfectamente argumentado con datos objetivos, que si tienes un relato muy fuerte, para bien o para mal, puedes de alguna forma cambiar mentalidades, cambiar creencias, por lo tanto cambiar acciones, por lo tanto cambiar la realidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un relato muy potente y una narrativa muy, muy fuerte, puedes realmente llegar a un nivel mucho más profundo de las personas y cambiar, digamos, sus mentalidades y sus comportamientos, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser, digamos, un viaje desde el nosotros, ¿no? Y luego ya vendría el mundo, vendría el resto. Yo creo que si hemos cambiado desde el nosotros y hemos generado un cambio en diferentes colectivos, probablemente sea mucho más sencillo alinear una visión un poco más amplia de futuro para realmente conseguirla. Como que de alguna forma esto se va extendiendo desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Dudo mucho. Bueno, desde lo macro puede ser que haya algunas ayudas, algunas imágenes globales, que haya algunas directivas globales, que hayan ciertas cosas que empiecen a promover, ¿no? Desde arriba un posible cambio, como unas guías para cambiar. Pero yo soy muy, no sé, muy partidario y muy consciente que yo creo que aunque esté eso allá arriba, eh, no, salvo que se quiera generar, y no es el caso, ¿no? Algún tipo de no liderazgo, ¿no? O casi más un empuje desde el miedo, desde la penalización, que yo creo que no funciona a la larga porque va a generar un contramovimiento y además sería totalmente nocivo. Yo creo que la clave es generar el cambio desde las personas, luego el de nosotros, y luego ya, si hemos conseguido eso, probablemente sería mucho más sencillo el cambio del mundo, ¿no? Del resto de personas, de organizaciones o de entidades. Vale, para mí el liderazgo consciente, que conecta mucho también con otra palabra, que es el liderazgo adaptativo, ¿no? Con otro apellido. Para mí, como he dicho antes, yo creo que parte mucho inicialmente desde la persona, es decir, desde el conocimiento profundo de uno mismo, eh, conocerse a nivel de emociones, a nivel de límites, a nivel de cómo pensamos, a nivel de qué sesgos operan más en nosotros, es decir, es un conocimiento muy profundo digamos, en cada persona, ¿no? Desde ese conocimiento, a partir de ahí puedes desarrollar muchas cosas, ¿no? Pero si no lo tienes, seguramente haya cosas que no puedes desarrollar o que puedes desarrollar a medias o que de alguna forma no puedan operar de la misma manera. Entonces, yo creo que lo primero es ese conocimiento profundo en uno mismo. Luego, una de las características más importantes para mí es la capacidad de escucha, atención. Además, yo creo que estamos ahora mismo viviendo una crisis de la atención, ¿no? Bastante grande. Cada vez nos cuesta como más prestar atención a las cosas con algo, con profundidad, ¿no? Con intensidad. Entonces sería como la capacidad de escucha con atención y empatía. Para mí sería, yo creo que el otro eje, es decir, intentar realmente entender a nivel profundo no solamente a la otra persona, sino entender colectivos concretos, ámbitos, contextos, organizaciones. Digamos que esa capacidad, me gusta mucho la palabra extrañamiento, ¿no? Esa capacidad de extrañarse, de realmente descubrir, ¿no? Escuchando a otros cosas que si a lo mejor nos ponemos una barrera a nosotros, pues la rechazaremos, ¿no? Hay otro término que lo asocio mucho, que es la mentalidad en crecimiento, el growth mindset, que al final es un término pues, acuñado por Carol Dweck. Y lo que nos viene a decir es, de alguna forma, pues tiene que tener, un líder consciente tiene que tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad abierta, ¿no? Una flexibilidad cognitiva, un aceptar los retos, ¿no? Como forma de crecer, incluso aceptar los fallos como aprendizajes, ¿no? Como fracasos, ¿no? Aceptar el feedback. Esto también lo conecto mucho con una cualidad que yo valoro muchísimo en los líderes, que es la humildad. Es decir, ser conscientes de, bueno, por mucho que creas que sepas sobre algo, ¿no? O que tengas experiencia sobre algo, creo que es muy importante siempre estar atentos y escuchar a, bueno, nuevas fórmulas, nuevas reflexiones, nuevos pensamientos, nuevas críticas en el buen sentido, ¿no? Y estar casi como constante aprendizaje, ¿no? Esa sería otra característica. Para mí un líder consciente es un líder que está constantemente aprendiendo.
Luego, relacionado con los otros, para mí hay un punto importante y es que para mí un líder consciente es un líder que intenta hacer que todo el mundo crezca, ¿no? Es decir, al contrario que una visión muy clásica, ¿no? Ya no de liderazgo, sino casi como de jefatura, ¿no? De jefe, ¿no? O incluso hay palabras que a mí me rechinan un poco, ¿no? Como un término que a lo mejor simplemente es un sesgo mental mío, pero el gurú, ¿no? Ese concepto, ¿no? Casi de oráculo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando, o vinculo mucho el líder consciente cuando es un líder que consigue que haya una especie como de ganar entre todos y crecimiento entre todos. Hay una palabra en Innova que utilizamos mucho, que es el enriquecimiento colectivo, ¿no? Es decir, el casi como enriquecernos creciendo, ¿no? De manera colectiva, ¿no? Pues para mí eso conecta mucho con el líder consciente, ¿no? Y luego hay otro factor importante que tiene que ver básicamente bueno, con una... En Innova, por ejemplo, hay un término bueno, ahora el lema nuestro, el claim, ¿no? El lema es futuros positivos desde presentes complejos, ¿no? Pero históricamente había sido y sigue muy presente innovación social trascendente, ¿no? Entonces, la palabra trascendente para mí conecta mucho con el líder consciente. ¿Por qué? Porque al final bueno, vivimos en un mundo donde el impacto es importante, pero muchas veces el impacto es un impacto higiénico o muy volumétrico, ¿no? Cuanto más volumen de impacto, pero ¿dónde está la trascendencia, ¿no? ¿Qué es lo que queda luego? Vale, ha impactado a 1 millón de personas, vale, genial. ¿Qué es lo que ha cambiado en esa gente que has impactado, ¿no? ¿Cómo ha mejorado el qué, ¿no? ¿Por qué has querido impactar, ¿no? Y luego en el tiempo, ¿no? Yo le doy mucho valor al tiempo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ocurre en el tiempo? Entonces, el tema de la trascendencia o el tema de la sostenibilidad para mí son dos valores también muy arraigados en el líder consciente. Liderazgo consciente, la verdad que puede ayudarnos a crear una sociedad mejor en muchos aspectos. Yo creo que, claro, si un líder consciente lo que tiene en su base es una parte de ética, de valores, de capacidad de escucha, de inteligencia emocional, de flexibilidad cognitiva, de pensamiento un poco más holístico, ¿no? Un poco más sistémico. Claro, que de alguna forma se conoce a sí mismo. Son características que de alguna forma, si tuviésemos una sociedad donde estas características, estas competencias, ¿no? Estas habilidades, estos comportamientos, digamos, fueran, digamos, la tónica, pues claro, la sociedad sería mucho mejor. Básicamente porque hay muchas de las cosas que ocurren ahora y que son retos que conectábamos al principio, ¿no? Como puede ser el tema temas de desigualdad o temas de falta de entendimiento, polarización. Hablamos también, ¿no? De salud mental, de una desilusión por el futuro o incluso un pensamiento muy individualista, ¿no? Cortoplacista. Claro, ese liderazgo consciente de alguna forma combate con todo eso, ¿no? Fomenta el pensamiento crítico, por lo tanto, fomenta, digamos, el nivel de profundidad, fomenta el entendimiento y la empatía, por lo tanto, pues no fomenta un pensamiento individualista o casi como de maximización de los beneficios individuales. Conecta con un pensamiento más sistémico, más que ocurre en el tiempo, ¿no? Más trascendente. Por lo tanto, huye de ese pensamiento cortoplacista y esa gratificación instantánea, ¿no? Em, Fíjate, una cosa que no hemos hablado o que no he nombrado son los incentivos. Yo creo que al final las arquitecturas de incentivos, que no tienen por qué ser económicos, hay incentivos que van en sentirte mejor como persona, en incentivos de alguna forma pasan por aprender más o por contribuir más o no solamente son los económicos, ¿no? Porque cuando se habla de arquitecturas de incentivos, casi siempre son incentivos económicos. Bueno, pues yo creo que muchísimos incentivos que son los que de alguna forma rigen el sistema socioeconómico en el que vivimos o la sociedad en la que vivimos cambiarían si el liderazgo fuera un liderazgo consciente o si de alguna forma líderes conscientes, hubiese más líderes conscientes, porque al final las imágenes que tenemos de líderes exitosos, pues no siempre van acompañados de la parte consciente. De hecho, muchas veces son lo contrario, ¿no? Utiliza las reglas del juego para maximizar el beneficio individual y muchas veces eso lo glorificamos, ¿no? Es decir, oye, esta persona que, genial, pero ¿cuál es el impacto que ha habido? Es decir, esa persona está ahí, digamos, pese a o por qué, ¿no? Es decir, es una pregunta muy, muy diferente, ¿no? Si es pese a o porque de alguna forma ha debilitado, ¿no? O empobrecido
o realmente lo ha hecho generando realmente, ¿no?, riqueza a su alrededor, se ha enriquecido enriqueciendo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el juego. Yo creo que si tuviésemos líderes más conscientes y de las competencias de un líder consciente fueran, digamos, las que estuviesen más popularizadas en la sociedad, seguro que iríamos a una sociedad mucho mejor. La verdad que hay muchísimos retos a los que tenemos que enfrentarnos, hay muchísimas causas de por qué tenemos que enfrentarnos, hay muchas formas de hacerlo, pero si tengo que elegir una, y es una que además estoy muy centrado ahora, es intentar fomentar una visión alineada de un futuro positivo, ¿no? Estoy muy en los futuros positivos. Entonces yo, la verdad que si pudiese hacer alguna recomendación a la gente que me escuche, sería que intente de alguna forma generar una visión colectiva de un futuro positivo y que utilice algo que es un término que utilizo muchísimo, que es que genere una hiperstición. Y esto de una hiperstición básicamente es una ficción que si se instaura en un imaginario colectivo, permite cambiar mentalidades, permite cambiar creencias, por lo tanto permite cambiar acciones. Y de alguna forma, cambiar acciones es cambiar la realidad. Es decir, que una hiperstición es una ficción que cambia realidades, ¿no? Entonces, si alguien tiene pues, la posibilidad de generar una visión de futuro positiva de manera colectiva, ya sea en su organización, ya sea en un ámbito específico, pues yo le invitaría a que intentase generar una narrativa o algo que pudiese instaurarse bueno, como un imaginario colectivo, porque si llega a suficiente gente y se instaura como tal, pues seguramente estaría cambiando el mundo solamente con ese poder de la imaginación.